Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces, soy Alejandro Monreal, tu anfitrión en este anfitrión en este programa para que veas que no es grabado y que es completamente en vivo. Hoy, como siempre, pues un tema que espero que les guste mucho, aprovechando la época y aprovechando, ¿por qué no? Para promocionar por segundo o tercer año, ahorita no tengo muy bien el dato, pero seguramente segundo o tercer año, el ebook que hemos estado recomendándoles que nos soliciten y que pronto vamos a estar cargándolos para que los puedan adquirir directamente desde Amazon y leerlos en su Kindle o en cualquier otra dispositivo electrónico, guía para no sufrir la Navidad ni el Año Nuevo, escrito por el equipo de Believing, particularmente por Fernanda Rivera, Mili Castillo, Toño Miranda y su servidor, con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo con mucha pasión, para que le sirva a usted, diríamos formalmente, como coadyuvante, ¿no? En la superación de esos problemas emocionales que a todos nos aquejan en algún momento de la vida, sobre todo en estas fechas que ahorita platicaba con Marco, nuestro productor, que ya se está escuchando y esto no es novedad. Ahorita no tengo el dato estadístico, pero con estas fechas está asociado para muchas personas un sentimiento de vacío, un sentimiento de decepción, un sentimiento de desesperanza que nace, ¿por qué no?, junto con las expectativas que se tienen o que se tuvieron en torno a estas fechas. Hay muchas cosas que se dicen socialmente acerca de la Navidad. Hay muchas cosas que se esperan de estas fechas. Y bueno, emociones que quizás están complicándose para ser procesadas. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago cuando ya no está el alma de la fiesta? ¿Qué hacer cuando ya no está la abuelita? Cuando ya no está mamá, cuando ya no está papá, cuando ya no están los tíos que hacían el ambiente. Y yo no quiero venderles este programa como la solución a sus conflictos, como porque como todo profesional de la salud responsable, siempre les voy a sugerir que además de querer o de intentar resolverlo buscando información, leyendo, busquen a su especialista de confianza, porque el manejo de la ansiedad, de la depresión y de cualquier problema emocional o relacionado con la salud mental, nada sustituye a un especialista. Así que este episodio, las cosas que recomendemos aquí y sobre todo el ebook solamente son una herramienta que podría ayudarte a comprender cómo salir de ese problema, pero no sustituye el acompañamiento profesional. Y entonces, el título de este programa, a lo mejor lo pusimos hoy un poquito más corto: Pérdidas, dolor contra sufrimiento o sufrimiento contra dolor, pues viene derivado de ese primer capítulo del libro que ya les recomendé tantas veces. Pueden solicitarlo por aquí, déjenos su mensaje con su correo electrónico y con gusto, sin costo alguno, para que lo comparta con quien usted quiera, se lo enviamos sin ningún problema. Ese capítulo se titula A todos nos duelen las pérdidas, pero solo unos las sufren. Y viene muy relacionado con esta frase que ya ha dicho Toño Miranda en algunas ocasiones: pues el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y quiero leer así textualmente un pedacito del libro. Igual yo ahorita les muestro a ver si se alcanza a ver la portada para que lo puedan identificar. No sé si se alcanza a ver bien, Marco. Guía para no sufrir la Navidad ni el Año Nuevo, escrito por sus amigos y servidores de Believing. Bueno, a lo mejor están pensando, apenas empezó el programa y este señor ya está diciendo una sarta de tonterías a las que no les encuentro sentido. Así como inicio el capítulo, quiero tomar ese ejemplo. Déjenme ponerles en contexto a través de una historia de un hombre que tuvo que aprender a cocinar a sus primeritos 40 años, un jovenazo. Tuvo que aprender a agarrar el sartén, tuvo que aprender a machacar los frijoles y aprender a cocinarse sus propios alimentos. Fíjense bien, un hombre tuvo que aprender a cocinar a sus 40 y al primer intento se quemó y por ende le dolió. Ese hombre
tuvo dos opciones o se crearon dos universos paralelos. Un universo era aprender y el otro universo era sufrir. El hombre del universo que decidió aprender sintió dolor, curó su herida y siguió aprendiendo con más precaución. Pero el del universo paralelo, el que decidió sufrir, sintió dolor, se tiró al suelo, lloró, pateó la estufa, se quejó con su esposa por no prepararle la comida, abrió una cuenta en Facebook e hizo una campaña en contra de la esposa y la estufa, y en cada reunión con sus amigos iba y se quejaba de lo amargo que había sido que su esposa pues no le cocinara y porque se había quemado, ¿no? Cuando ese hombre murió, le dijo a uno de sus nietos: busca una mujer que sepa cocinar para que no sufras tanto como yo sufrí. Yo les quiero decir con esto precisamente esa frase que les decía hace ratito. El dolor a veces es necesario, el dolor definitivamente es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y a lo mejor el ejemplo que les puse puede estar muy dramatizado, puede estar muy novelesco, puede ser muy irreal, porque esperemos que eso no pase aquí en México, ¿verdad? Aquí los hombres, no nos quejamos así porque tenemos que hacernos la comida. Eso solamente pasa ya en Azerbaiyán o en otros países cercanos a Oriente Próximo o Oriente Medio. Eso no pasa aquí en México. Pero sí pasa que nosotros, como lo decía en el programa anterior de los vampiros emocionales, elegimos con qué nos vamos a castigar. Y sí, hay experiencias que son dolorosas, hay expectativas que por más que lo deseemos no vamos a poder ver cumplidas, porque cuando una persona se va de este mundo, se va para siempre, o al menos en el plano físico. No tenemos evidencia concreta que respalde aún la vida después de la muerte. A lo mejor habrá algunas experiencias paranormales, pero no podemos ejercer control sobre esas cosas y tenemos que adecuarnos, tenemos que poder afrontar y corresponderle a las circunstancias reales en las que estamos viviendo, ¿no? Eso es real. Pero como decía anteriormente en el programa del miércoles pasado con el ejemplo de la tía, hay cosas que la tía dice sobre las cuales tú no tienes control y bien puedes aprender a lidiar con esas palabras desagradables que te dice la tía, o bien puedes usarlas para castigarte a partir de ti mismo. Con las faltas de las personas en la mesa ocurre exactamente lo mismo. Ya de por sí es doloroso. ¿Por qué entonces buscamos castigarnos con la ausencia? Esto quiero explicarlo a partir de una cuestión que tiene que ver con la ansiedad, porque ya dije hace ratito que también en estas fechas se intensifican los problemas de depresión y ansiedad, y hay algunas estadísticas que ahorita no tengo a la mano que mencionan el incremento en los índices de suicidio entre las fechas de diciembre y enero, precisamente por una mala gestión de las emociones, por trastornos de salud mental que no han sido bien atendidos, por duelos que se vienen arrastrando y que no se han afrontado de la forma más adecuada. Pero quiero diferenciar aquí en este punto dos tipos de ansiedad que a lo mejor no habías escuchado. Podemos definir a la ansiedad como una ansiedad psicógena, pero también definir a la ansiedad como una ansiedad noógena. ¿A qué me refiero con estos dos tipos? Podemos tener crisis del sentido de la vida que sean por causas específicamente psicológicas. Por ejemplo, algo que me está produciendo cierto tipo de ansiedad que tiene que ver con mi rendimiento en la pareja, con mi rendimiento en la familia, con mi rendimiento en la escuela. Si se fijan, ahí esa ansiedad está claramente ligada a un factor psicológico o emocional. Pero cuando nos referimos a una falta de sentido, a una sensación de incomodidad, a una ansiedad que no se explica necesariamente por cuestiones psicológicas, esa ansiedad podría estarse explicando por cuestiones de sentido de vida o por cuestiones espirituales. Algo me falta, no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, me siento perdido en este mundo
esa es una crisis que podría llamarse crisis espiritual, que está relacionada con una ansiedad noógena. De ahí viene esa palabra noógeno, ¿sí? De la espiritualidad, o por ejemplo cuando hablaba Immanuel Kant de cuestiones filosóficas numénicas, ¿no? De fenómeno, del origen, de lo que no se puede ver. Entonces, también tenemos este tipo de ansiedad que se debe a causas de falta de sentido por razones espirituales. Y cuando nos falta alguien, así nos sentimos. Sentimos que no cabemos aquí, que no cabemos acá. Ahora, ¿cómo voy a vivir mi vida? La Navidad no va a ser la misma. Y es algo muy común. Este tipo de crisis es una crisis a la que todos en algún momento nos vamos a tener que enfrentar en un punto determinado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la muerte es una crisis normativa. Es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Ya redundé mucho en esta parte, pero ¿se puede superar? Claro que sí. Nada más que el detalle está en que pensamos, o a lo mejor así fue, precisamente por los hábitos, por la costumbre, por la interacción cotidiana, que el sentido de nuestras acciones, el sentido de nuestras preocupaciones giraba en torno a un factor en específico. Y ese factor puede ser una persona, puede ser la abuelita, puede ser la tía, puede ser incluso los hijos, ¿sí? Nosotros construimos nuestro sentido de vida generalmente alrededor de las personas con las que interactuamos. Pero eso es precisamente la herramienta que nos puede ayudar a resignificar nuestra vida. Es decir, cuando alguien muere, pues muere únicamente esa persona, pero quedan más personas alrededor. Con esto no te quiero decir que las personas son sustituibles, sino que puedes resignificar tu vida y dotarla de un nuevo sentido a partir del cual tú sientas que merece la pena vivir. Si se fijan al principio yo dije, esto no sustituye a la terapia y tampoco es que porque ahorita estás escuchando a Alejandro Monreal, ya tus problemas se acabaron y vas a superar la pérdida. No, no, no. Yo lo único que trato de decir en esta ocasión es que así como pudiste darle sentido a tu vida en una ocasión, puedes dárselo en una segunda, en una tercera y en una cuarta. Mi esposa estuvo leyendo, bueno, creo que lo terminó hoy, de hecho. Estuvo leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un libro buenísimo. No se los voy a recomendar y ahorita les voy a decir por qué no se los voy a recomendar. Esto ya será una decisión que ustedes tomarán. No porque sea un mal libro, sino porque ese libro lo recibió de regalo una persona muy importante para mí. Y a esa persona se le percibía como alguien que no le encontraba sentido a la vida, que se veía muy triste. Incluso en el libro le ponen un mensaje que aludía precisamente a reencontrarse consigo mismo, ¿no? Con la esperanza de que lo leyera. Pero muchas veces, y esto se los digo también para que lo piensen, ya es muy tarde, ¿verdad? Van a andar muy carreros con los regalos, para que piensen bien cuán significativo puede ser un regalo dependiendo desde dónde lo regales. A veces regalamos más desde nuestra necesidad que realmente desde lo que necesita el otro. Entonces se entrega este libro, El hombre en busca de sentido, con la expectativa de que la persona que lo recibe lo leyera, pero ¿qué creen? Esa persona tenía problemas de la visión, tenía queratocono y cataratas. Entonces, es donde uno a veces se da cuenta, pues, qué tanta atención le estoy poniendo a la gente que está a mi alrededor. A lo mejor mi intención era buena, pero pensemos en cómo se pudo haber sentido esa persona cuando le dan un regalo del cual no se puede beneficiar porque está impedido físicamente para hacerlo. Es como luego lo decíamos en broma. Imagínate que un niño que le encanta en fútbol y su papá convive muy poco con él, dice, papá, me encanta el fútbol. Y el papá le regala la playera del Monterrey y resulta que el niño le iba a los Tigres. O sea, es como, qué tan desconectado estás de la persona, ¿no?
ese es otro dato importantísimo para estas fechas. A veces estamos tan preocupados por regalar algo así impresionante que nos costó 68,500 pesos y resulta que la gente pues no lo va a poder utilizar. Eso puede ser un golpe emocional tremendo porque lo único que confirma es, efectivamente no me están tomando en cuenta. Cuidado con esa parte. Regresando al tema del sentido de la vida pues sí, es doloroso. La pérdida se tiene que aceptar y muchas veces llega la gente buscando ayuda terapéutica con la esperanza de que en la primera sesión el psicólogo va a tener las palabras correctas para que usted sane su corazón. Le voy a decir algo que no le va a gustar. No tenemos las palabras adecuadas para hacer que esa pérdida se supere. No las hay. Ningún psicólogo tiene un manual para decir, con estas palabras se te va a quitar. Me ha tocado trabajar con pacientes, con muchos pacientes que han vivido pérdidas muy dolorosas. Y les tengo que confesar que no tengo palabras para demostrarle que la comprendo. ¿Sí? Entonces, básicamente, una de las cosas que tenemos que aprender a afrontar, sobre todo en estas fechas, es sí, nos duele. Y nos duele porque no podemos volver el pasado atrás. Pero podemos aceptar el dolor, solo como es el dolor. El dolor así concreto, sin necesidad de alimentarlo. Y una vez que entendemos que nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir no castigarnos, ahí ya dimos un gran paso para poder empezar a resignificar los contextos, las circunstancias y nuestra vida en general. Pero primero tenemos que aceptar que hay cosas que ya no vamos a poder cambiar y que con el dolor por sí mismo es suficiente. De aquí para adentro sí puedo controlar muchas cosas, pero de aquí para afuera ya no. No sé si haya preguntas hasta ahorita, Marco, antes de que yo continúe. Dice Ecomami Pro, pone el correo para que le mandemos el libro. El libro. Uh-huh. Y luego por acá comenta Jessica Olga que le gustaría donar una propiedad en Francia. Claro que es de mentira, ¿verdad? No le van a hacer caso a ese comentario. Te quería decir, fíjate que hay un ejemplo muy bueno de una legendaria película de los años 90 llamada El Rey León. Ah, claro. Donde Simba, después de que... Spoilers, pero yo creo que ya todo el mundo la vio, pero después de que Mufasa muere, Simba como que le cae todo de golpe y decide huir a la selva. Y muchos años después se encuentra con Rafiki, que es un macaco, un simio. Sí, ajá. ¿Sí? Y Rafiki le da un chingazo, pum, un golpe. Ay, ¿por qué me pegas? Y Rafiki le dice, el pasado puede doler, Ajá. pero yo lo veo de esta manera. Puedes o huir de él o aprender de él. Ajá. Entonces se me hace que por ahí va lo que estás comentando. Sí, y le vuelve a dar otro palabra y Simba y pum, se mueve. se agacha. Le dice, ¿ves? ¿Aprendiste? En este caso, ¿se puede aprender de las pérdidas? Claro que sí. Claro que se puede aprender de las pérdidas. Y finalmente, fíjense, lo hemos mencionado mucho aquí en estos programas. Seguramente la gente que nos ve ya de hace tiempo sabe que trabajamos nosotros bajo un esquema psicodinámico. Y obviamente esto no sé si los vaya a reconfortar o los vaya a dejar un poquito pues, más confundidos. Yo creo que reconforta. Porque yo les digo a mis pacientes y a mis colegas, no nos relacionamos con la persona real. Es decir, ahorita yo tengo aquí a Marco enfrente de mí, pero esto se puede explicar mucho en términos filosóficos. Miren, había algo
que decía Immanuel Kant, que me parece muy padre para explicar esto. ¿Quién fue Immanuel Kant? Pues uno de mis filósofos favoritos. Una de sus frases más importantes y más contundentes es: jamás conoceremos la cosa en sí. Es decir, yo ahorita Marco, aquí lo tengo enfrente, pero nunca voy a conocer a Marco en sí mismo porque lo estoy percibiendo desde mi individualidad. Es decir, yo me relaciono, sí, con Marco, pero más con la idea que yo tengo de Marco. Marco puede representar cosas diferentes para personas diferentes, aunque sigue siendo el mismo Marco. Pero el que experimenta esa realidad soy yo. Si usted, Chuchita, viene y platica con Marco, aunque podamos coincidir en muchos puntos, vamos a diferir en algunos, pero nunca vamos a conocer a Marco tal y como él es, sino como somos nosotros. ¿Sí? Eso es un muy buen punto de partida para empezar a integrar a esas personas que ya no están. Porque así como con el ejemplo que les acabo de poner de Marco, tampoco nos relacionamos con, por ejemplo, yo no me relaciono con mi esposa en sí, sino con la idea que yo tengo de mi esposa. Aunque sé que mi esposa es un ente corpóreo, material y psicológico y espiritual y todo, me estoy relacionando con ella desde mi mismidad. Eso es maravilloso. Porque, por ejemplo, vámonos con animalitos que no están tan evolucionados cognitivamente como nosotros los humanos. Pues ellos se relacionan muy concretamente con las cosas que hay en el mundo. Es decir, pues eso. El león, sí, claro que lo percibe desde su mismidad, pero no elaboran tanto, para poner ese ejemplo. Entonces, eso que nosotros llamamos objetos, los vamos introduciendo. Hay un proceso psicológico que se conoce como introyección. Es decir, me los apropio de afuera hacia adentro. Y esos objetos, que para el caso práctico son personas, puede ser mi esposa, mi mamá, mis hijos, mi abuelo, mis tíos, viven dentro de mí. ¿Qué es lo mágico que nos decía Marco ahorita con el ejemplo del Rey León? Hay un momento también en el que Rafiki le dice a Simba: tu papá no está muerto. Sabemos que de este plano Mufasa ya se marchó. Y le dice: sí, murió hace mucho tiempo. Y le dice: no, está vivo y te lo voy a mostrar. Y es cuando le dice que lo siga y lo va metiendo ahí por las enramadas y por los agujeros hasta que llegan a un ojo de agua. Y le dice: ven. Le señala una estrella, porque acuérdense que Mufasa le había dicho a Simba que cuando no estuviera con él iba a estar en el cielo con los reyes del pasado que estaban representados por esas estrellas. Entonces básicamente le entender que cada vez que un ser humano muere, o en este caso un león o un rey, aparece como estrella en el firmamento. Entonces cuando te sientas solo, mira al cielo y yo estaré allí, allá arriba, escuchándote. Bueno, señala la estrella en el lago y Simba le dice: pues no está, es mi reflejo. ¡Qué importante! Porque lo primero que se ve es el reflejo de Simba. ¿Sí? Y le dice: no, ahí está. O sea, fíjate bien. Y en ese momento se difumina la imagen de Simba y aparece la imagen de Mufasa. Qué maravilloso ejemplo nos está dando esta película a través de una animación que nos puede parecer lo más trivial del mundo, pero nos está diciendo algo bien simbólico. Cuando te sientas solo, en realidad no lo estás. Esas figuras con las que te relacionaste, que te dije yo, que no las conoces realmente como son, sino como las percibes tú, están ahí dentro. Y tú eres lo que eres gracias a esas figuras. De hecho, y esto te lo voy a poner en ejemplos que a lo mejor no nos gustan tanto, porque ojalá que esto lo aplicáramos más en sentido positivo.
te apuesto, te apuesto mi título a que cuando tú tienes miedo de hacer algo o te sientes culpable porque te estás comiendo las papitas y estás descansando y empiezas a sentir ese sentimiento de culpa, escuchas la voz de una figura importante para ti, o al menos lo imaginas diciéndotelo. ¿Tú por qué crees que es eso posible? Porque introyectaste esa imagen. ¿Ves cómo si vive dentro de ti? Nada más que lo estamos usando para castigarnos. Ahora imagínate si esas figuras te hablaran para alentarte, que en lugar de decirte, ahí estás de huevonzote comiéndote los nachos, te dijeran, te estás descuidando, ponte más atención. Pero normalmente escuchamos las voces que nos castigan. Ahí están dentro esas voces. Pero estamos muy acostumbrados a las cuestiones materiales. Déjame decirte que aunque las relaciones tienen una base física, realmente funcionan por psicología, por acuerdos. Incluso tú y yo nos estamos comunicando por un acuerdo que es el lenguaje. ¿Tú me puedes entender? Porque socialmente estamos de acuerdo en que las palabras que yo estoy utilizando representan ciertas cosas o circunstancias con relativa exactitud. Eso es psicológico. Realmente las relaciones funcionan por psicología, no tanto por cuestiones físicas. Sí, pues si lo vemos, lo creemos y lo tocamos, y es muy importante el mundo físico en el que vivimos, porque incluso gracias a ese mundo físico es que este video se puede estar transmitiendo. Pero el mensaje es psicológico. Imagínate, y no te estoy hablando en términos paranormales, si aprendieras a comunicarte más con esas personas que tienes dentro de ti, que las escucharas, que aprendieras a silenciarlas y que las usaras para tu crecimiento. Pero ¿qué es lo que seguimos haciendo? No porque esté mal. Comprendo cuando nos duele la pérdida de una persona. Pero estamos desaprovechando espacios, momentos y circunstancias enormes que nos pueden llevar a sentirnos mucho mejor de lo que la estamos pasando ahora. Y no quiero sonar a Walter Mercado o a cualquier otro gurú. Solamente piensa, tiene como que cierta lógica, ¿no? Ahora pensemos en términos cosmológicos. Tú y yo estamos hechos de la misma materia. Eso es innegable. Estamos hechos de átomos, estamos formados por células que están hechas de elementos y esos elementos están formados por átomos y esos átomos están formados por partículas cada vez más diminutas que vienen de un mismo origen. Una tía me lo puso con un ejemplo muy padre. Dice, es como si la vida fuera un juego de ajedrez. Esas piezas venían guardadas en la misma caja. Y cuando se acabe el juego, todas van a volver a la misma caja. Entonces, de cierto modo, siempre estamos conectados. Incluso estas canciones, por ejemplo, creo que son más... Hay un poema muy bonito que es un poema de nativos americanos que dice que cuando yo falte, estaré ahí cuando me respires. Tiene un chorro de sentido. Y volvemos al ejemplo del Rey León, Marco. Le dice Mufasa a Simba cuando le explica el ciclo de la vida, que le dice que todos los animales se respetan y que conviven en el mismo lugar y bla, bla, bla. Y le dice Simba, pero papá, comemos antílope. Y luego le dice, sí, el antílope come pasto. Al morir nuestros cuerpos alimentan el pasto. Y todo, haz de cuenta que es una cadenita que va dando vueltas. Bueno, a mí me hace muchísimo sentido
y lo utilizo para mí. Yo estoy diciendo, no, no te lo recomiendo, agarra lo que te sirva porque a final de cuentas los psicólogos no damos consejos. Pero me he dicho a mí mismo, mi mamá murió cuando yo tenía 13 años. Mi abuela pues ya murió cuando yo estaba grande. Es decir, las dos mujeres importantes de mi vida las respiro cada día, porque cuando sus cuerpos se hicieron partículas cada vez más pequeñas, empezaron a formar parte del ambiente. Y esas partículas ahí están, ¿eh? Dando vueltas. Esto que dicen que somos polvo de estrellas, pues a lo mejor no lo entendamos en el sentido fancy. Entendámoslo en el sentido cosmológico. Tiene fundamentos científicos, sí, pero no esperes que exactamente esa, esa partícula, esto no, esa partícula formó parte de lo que estuvo hecha esa persona que ya no está a tu lado y sigue formando parte del mismo universo. Ya esto parece más un programa De Carl Sagan. Ajá. Oye, a ver, me gustaría ir un paso atrás. A ver. Tengo por ahí unas dudas. Dime. A lo largo de los episodios, algo que también me voló la cabeza, que pudiera parecer muy sencillo, pero que en la práctica me parece que no le damos la suficiente importancia, es Sí. la diferencia entre las emociones y los sentimientos, que Ajá. lo has manejado varias veces. Sí. Ahorita que estamos hablando de las pérdidas, el dolor y el sufrimiento, ¿qué tan similar es la emoción del dolor y el sufrimiento como sentimiento? Si se pudiera hacer esa comparación. Bueno, o sea, creo que ahí esa parte se puede explicar muy bien, Marco, porque cuando nos dan la noticia, no sé, falleció fulanito de tal, lo primero que se siente es una emoción. Ese impacto que sientes es una emoción. ¿Se tiene que convertir en un sentimiento? Sí, porque finalmente es una pérdida que se tiene que procesar. Y para procesar una pérdida se requieren recursos emocionales y recursos cognitivos. Ok. Entonces, claro que esa emoción se va a convertir en un sentimiento. Lo que no queremos es que se convierta en una pasión. Ya cuando eso lo utilizamos para castigarnos e incluso pues, para darle sentido a nuestra vida, ¿no? Usualmente asociamos la palabra pasión con algo positivo, pero también hay pasiones que pueden ser muy dañinas. A ver, entonces, ¿cómo definimos pasión? La pasión, si te fijas, cuando he hablado de emoción y sentimiento, he dicho que las emociones son automáticas y Sí, son efímeras. sí. Es decir, tú no puedes elegir cuándo vas a sentir una emoción. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado para reaccionar así, ya por programación biológica. Ajá. ¿Sí? Y es efímera, ¿por qué? Pues porque se puede apagar en un momento relativamente corto. En el sentimiento ya interviene la cuestión intelectual o la cuestión cognitiva, es decir, yo ya estoy alimentando esa emoción. Por ejemplo, la emoción de la alegría se puede convertir en un sentimiento de culpa. Cuando ya estoy racionalizando acá de, no, es que estuvo mal que me la pasara bien. Y ya ahí ya le estoy dando vueltas, estoy alimentando ese sentimiento de culpa, que por eso se Órale. llama ese sentimiento de culpa. Pero ahora vámonos a la pasión. Estas personas que se la pasan censurando todo porque no se permiten sentir la emoción de la felicidad o experimentar sensaciones de placer. Es decir, su pasión ya se convirtió en un propósito de vida. Y tenemos, por ejemplo, estos casos de censura extrema que se la pasan censurando a otras personas, pero porque realmente lo que están evitando es reconocerla en sí mismo. Es por niveles. Emoción está al nivel 1, sentimiento está al nivel 2 y pasión está al nivel 3 en cuestión de fijación y Intensidad. de intensidad. Ya. ¿Sí? Eso me hace mucho sentido. Ahora, me gustaría también indagar en el concepto de la pérdida. Porque ahorita, por ejemplo, estás hablando mucho quizá de la pérdida
de una persona, de un ser cercano, de un ser querido. Ujú. Pero me imagino que existen diferentes tipos de pérdidas, ¿no? Alguna vez llegué a leer y hay una estadística, no me acuerdo el dato, pero mucha gente que se jubila y experimenta ese shock de la pérdida de identidad porque durante 40, 50 años de su vida se dedicaron a hacer algo y de repente un día ya no lo son y sienten como que no saben, ya no saben sobre su lugar en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces me imagino que sí, efectivamente hay diferentes tipos de pérdida y me imagino que hay diferentes tipos de intensidad. O una persona que perdió a alguien, o sea, un ser humano, un ser querido, versus una persona que perdió un objeto, puede variar. Hay una más intensa que la otra, o ya es dependiendo de cómo lo procesen o cómo es. Bueno, ahí depende mucho, dirían los psicoanalistas, de las catexias. Catexias. Ajá. La catexia es depositar energía en un objeto. Energía psíquica. La energía psíquica no es algo que ustedes vayan a ver, no es algo que se tenga en un contenedor. Como los Pokémon. Ajá. El concepto de la energía psíquica se sustenta en una hipótesis. ¿Sí? Entonces, suponemos que existe la energía psíquica y se expresa o la podemos inferir a partir de las relaciones y de los procesos mentales. Entonces, bueno, la, la catexia puede ser mayor en una computadora que en una persona. Eso ya depende, pues, de quien esté ejerciendo o llevando a cabo esa catexia, ¿no? Y ahorita que hablabas de las pérdidas, pues sí, las pérdidas pueden ser humanas, pueden ser materiales. Y nos puede parecer increíble que a lo mejor a fulanito de tal le duela más perder a su mascota que perder a un familiar. ¿Por qué? Pues porque los parentescos no determinan la intensidad ni la magnitud de las catexias. Es decir, que sea mi sangre, que sea un humano, no determina directamente cuánta energía voy a depositar en esa persona. Entonces sí, hay pérdidas que son humanas y que a lo mejor se superan con relativa facilidad. Y hay pérdidas que son materiales y se batalla más para superarlas. ¿Una es mejor que la otra? No. ¿Puede ser más llamativo que una persona le duela perder más lo material que lo humano? Pues sí, sí es llamativo. Yo diría que no es algo común, pero volvemos al punto anterior. Pues yo no puedo decirle a una persona qué tiene que ser más importante para él, porque eso igual ya queda como en una expectativa. Si pues, a lo mejor si hablamos de normalidad en términos estadísticos, pues sí, a la mayoría de la gente le duele más una pérdida humana que una pérdida material, sobre todo cuando hay consanguineidad, parentesco o algún afecto de por medio. Pero fíjate, con eso das pie a otra cosa que estaba dejando yo de lado y dejando un poquito de lado la parte espiritual. Ahora es por qué a la gente le cuesta trabajo asumir una pérdida. Pues precisamente también podemos analizarlo en términos sistémicos, ¿no? En términos de relaciones. En las relaciones existe algo que se conoce como estructura. Sí, la estructura son las pautas de interacción entre los miembros de ese sistema, de esa familia, de esa comunidad o de ese grupo. Y esas pautas de interacción implican que existen límites. Eso no es un invento, eso es real, eso está bien estudiado. Los límites no es una palabra que alguien se sacó de la manga, ¿sí? Y los límites nos permiten relacionarnos adecuada o inadecuadamente con las personas a nuestro alrededor. Pero también existe otra cosa bien importante que tampoco es un invento, que esto ya los sociólogos lo tenían bien estudiado a la par de los psicólogos, que son los roles. Cuando una persona muere, lo que se afecta es mi rol, Mm. ¿sí? Porque mi rol muchas veces está en función de otras personas. Te pongo un ejemplo muy claro, el ejemplo del nido vacío, Ah, sí. ¿sí? El nido vacío es esta etapa del ciclo vital de la familia en el que los hijos se van. De hecho, hay una película mexicana viejita que hace, bueno, de título homónimo, cuando los hijos se van, así se llama.
Pero esta etapa puede resultar muy difícil de manejar para los papás que habían significado su vida alrededor de los hijos. Es decir, el sentido de vida estaba en función de lo que ellos hacían por el bienestar de los hijos. Incluso en la actualidad nos seguimos topando con hijos que ya les están diciendo a sus papás, ya nos vamos, adiós. Y los papás, ¿para qué te vas? Mira, vas a ir a pagar más renta. Mejor aquí quédate, No, es que ya me quiero ir. No, aquí quédate. Y luego los papás como que terminan cediendo y ya dan su brazo a torcer. Dice, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Es decir, a los papás les cuesta trabajo desasumir esa función y resignificar su vida. Bueno, ya no tenemos hijos que criar, ya no tenemos de quién hacernos responsables. ¿Por qué no nos hacemos responsables de nosotros mismos? Es decir, el rol previo pierde sentido y se tienen que enfrentar a una crisis en la que tienen que resignificar ese rol. Eso pasa algo muy parecido cuando hay una pérdida, cuando la abuelita ya no está a la mesa, cuando los tíos que hacían el cotorreo ya no están. No le hallo sentido a mi vida porque tampoco le hallo sentido a mi rol. O no sabemos cómo suplir el rol que estaba cumpliendo el tío. Ahora, ¿quién nos va a hacer reír? Eso se conoce como crisis. Las crisis en términos de familia y de relaciones son esos puntos que exigen cierta tolerancia a la frustración para que los individuos o los grupos se adapten a los cambios que va a implicar la siguiente etapa. Pero si se fijan, crisis no es una condena. Es una oportunidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Ahorita se los estoy diciendo en términos muy técnicos, pero hace ratito se los puse en términos más espirituales. Es decir, a final de cuentas, la vida, tomes la explicación que tomes, te va a exigir que te adaptes a nuevas circunstancias. Y lo único que tenemos como cierto en esta vida es una palabra que empieza con C y termina con O. No es esa que te estás imaginando, es cambio. ¿Sí? El cambio es lo único certero en esta vida. Y escribí hace tiempo por ahí en el blog de Sol y Radio. Saludos a los amigos de Sol y Radio. Saludos al Soli. Saludos al Soli y a Mr. Estéreo. Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. En el que hacía alusión al tiempo. Muchas veces pensamos que el tiempo nos va a sanar las heridas. El tiempo me va a hacer superar a mi abuelita que yo no voy a estar a la mesa. No es cierto. El tiempo por sí solo no va a arreglar nada. El tiempo solo pasa. Eso es lo que hace el tiempo. Transcurre y viaja a través del espacio y hace que las cosas envejezcan. Y para el caso, te quiero proponer un reto, siempre y cuando estés dispuesto a seguirlo. Vete al río Nazas, ahí abajito de la presa. Agarra una piedra y márcala. Nuevecita, lava, una piedra la tallas, la dejas bien limpiecita y le pones una marca con marcador permanente. Y vas y la dejas en un lugar en el que solamente tú sepas que ahí va a estar esa piedra. ¿Qué es lo que va a pasar? La piedra va a estar en el mismo lugar, pero va a estar afectada por las condiciones climáticas. Si estuvo sumergida completa o parcialmente en agua, se le va a formar algo alrededor que conocemos como lama. Probablemente la marca que le hiciste con marcador permanente va a estar un poco borrada, pero la piedra va a seguir siendo la piedra. ¿Sí? ¿Cambió? Lo que estaba alrededor de ella cambió, se llenó de lama, se despintó. Esto es lo que hace el tiempo. Hace que las cosas se ensucien, se hagan más viejas, pero por sí solo, pues no va a lograr las cosas que nosotros queremos que haga. Sin embargo, si tú agarras un cincel y un martillo, y aunque no seas un escultor hábil, le pegas a esa piedra, la vas a transformar más dramáticamente. Ese es el mismo poder que todos tenemos.
¿El tiempo hace lo suyo? Sí. Pero la piedra sigue siendo la misma piedra, solamente que llena de lama y despintada. Tú puedes ejercer una influencia con el cincel. Es decir, te puedes adaptar o dejar que el tiempo haga lo suyo. Pero el tiempo solo va a hacer eso que te dije. Y al final de cuentas, lo que sí puede pasar y que de hecho va a pasar es que van a pasar 10 años y tú no vas a tener la misma energía. Vas a estar más cansado, vas a ser más viejo y te vas a preguntar muy probablemente por qué no hice nada cuando pude haberlo hecho. Es algo que mucha gente se pregunta en algún momento de su vida. ¿Por qué dejé todo en manos del tiempo? Si a final de cuentas no reviví a mi abuelita. Pero la tenía aquí dentro y nunca hablé con ella, sino que me pasé esperando a que se me apareciera sentada en la silla y me diera un mensaje de buenos días. Acuérdate que las partículas de las que estábamos hechos vuelven a formar parte del ambiente. Si no saliste de tu casa, te negaste a volver a respirar esa partícula de oxígeno que probablemente trae algo de tu abuelita. Perdón, no es partícula, es molécula de oxígeno. Oye, antes que nada, gracias por compartir. Muy interesante eso que acabas de mencionar. Tengo varias dudas que se me hacen A ver. muy relevantes a lo que acabas de decir, sobre todo con la cuestión del tiempo. Ujú, De inmediato viene a mi mente las veces que he terminado relaciones, digamos, formales, que son pues, ya ujú, las más profundas, ¿no? ujú. Y me pongo a pensar, número uno, bueno, número uno, antes que eso es normal sufrir. ¿Es normal sufrir? Sí, claro, o sea, el dolor pues es la respuesta que se da a la situación de la pérdida, digamos, ¿no? Ujú. El sufrimiento, como decías, pues es quizá opcional, pero a lo mejor hasta cierto punto puede que haya un periodo en ese momento en el que pases por este proceso de sufrimiento o Hay, no. hay un libro buenísimo. A lo mejor si lo has leído y si no, date la oportunidad. Es Sapiens, de animales a dioses. Ah, me lo van a regalar. Daniela, próximamente te tengo que ver. Me lo llevo a dar para mi cumple y todo, pero sí, sí lo ubico, sí lo ubico. Ahí el doctor Harari hace una observación muy interesante. No recuerdo si es en Sapiens o es en 21 lecciones para el siglo XXI, que cualquiera de los dos es buenísimo. Pero dice que hay algo que debemos de tener bien presentes, tanto para con nosotros mismos los humanos como para con las demás especies, y es el hecho de que sufrimos. ¿Sí? Cuando vayas a hacer algo, acuérdate de que la gente sufre. ¿A qué se refiere con sufrir? A que siente dolor. Esa es una explicación más física del sufrimiento. Sufrimos todos, sí, es decir, podemos sentir dolor y el sufrimiento es cuando ese dolor se prolonga de manera, muy crítica y a veces hasta innecesaria. Es que yo lo veo, estoy de acuerdo, pero lo veo ahorita que haces el comentario como una herida física. Te rompes un hueso y te duele, y el proceso de sanación te va a seguir doliendo hasta que un día ya no te duele igual. Ajá. Pero si te fijas, hay algunos autores que sugieren que cuando estás sintiendo una emoción muy desagradable, se activan las mismas estructuras cerebrales que cuando estás sintiendo dolor. Mm. Sí, entonces existe tanto el dolor físico como el dolor emocional. Sí. Sí, el ejemplo que pones de sanar la herida es igual. Es algo que se tiene que superar, es algo que se va cerrando y es una cicatriz que a lo mejor al principio duele más y con el tiempo duele menos. Nada más que el dolor psicológico se resuelve de formas muy diferentes porque implica otros factores cognitivos como la memoria. Ok. ¿Sí? Entonces,
a veces las mismas presiones del contexto, la falta de herramientas, porque así como existe una higiene para cuestiones físicas, también existe una higiene para cuestiones mentales. De hecho, hay una rama de la psicología que se conoce como higiene mental Wow. y que básicamente tiene que ver con todas estas cuestiones que nos ayudan a tener un mejor manejo emocional. Ahora se le conoce como desarrollo de habilidades socioemocionales. Pues bueno, es el nuevo nombre que se le da a la higiene mental. Este, pero son las vías. Una persona que no tiene conocimientos suficientes o que no tiene las herramientas suficientes para sanar una herida física, pues esa herida física se le va a infectar. Ocurre lo mismo en cuestiones psicológicas. Esa herida se infecta Ya, wow. Sí. y es el trauma que se alimenta, que no se pudo acompañar adecuadamente y con el cual la persona se castiga. Uno, por la intensidad, la intensidad y la magnitud del evento traumático y dos, por la falta de recursos emocionales para lidiar con esa herida emocional. ¿Es más tardado superar un trauma emocional? Sí, pero no necesariamente imposible. Ahora, tardado también tiene que ver en términos relativos, porque si a lo mejor es una persona que hipotéticamente no se crió en un ambiente sano y luego aparte los papás tienen recursos para pagarle psicólogo, pues va a superar la pérdida eh, esperablemente mucho más fácil que una persona que no tuvo esos Acceso a eso. recursos. Oye, y mi segunda pregunta respecto a eso es en la cuestión del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es que el tiempo es lo mismo, o sea, el tiempo quizá puede ser subjetivo o dependiendo si estás siendo acompañado, todos estos temas, ¿no? Pero ahorita hago como que la reflexión de que nos hemos convertido en presas de ser funcionales, Mm. que no le prestamos atención a veces a estas cosas o las aislamos o las comparte, ¿cómo se dice? Compartilizamos, compartimentalizamos. Ujú. Y quizá ignoramos o pensamos que con el tiempo se van a curar, pero entonces ¿en qué momento uno tiene que... ¿Cuánto tiempo? Es que no sé cómo estructurar la pregunta. ¿Cuánto tiempo es bueno que pase antes de que te pueda llegar a afectar? Porque a lo que voy es, muchas personas adultas funcionales en su día a día se levantan, se van a trabajar, conviven, salen con los compas, hacen esto, hacen lo otro, se distraen porque tienen que seguir funcionando, ¿sí? Pero esa parte o esa herida por pérdida de lo que tú quieras, no la están atendiendo de la manera adecuada pensando que eventualmente con el tiempo se van a curar. ¿Al cuánto tiempo estaría bien hacer esa reflexión y decir, ay, güey, no, esto no está funcionando? Bueno, antes de eso, yo creo que te pasó a ti porque me pasó a mí y nos pasó a mucha gente. ¿Qué te pasó? Que te cortabas y te ponías un curita y no querías que te tocaran Mm. porque pensabas que el curita era la solución. Sí, ya me puse el curita, ya no me veo la herida, trato de ignorarla, ¿no? Y entonces, no me toques, que quién sabe qué, y no, a ver, déjate lavo, no, no me laves ahí, déjame el curita porque no, se tiene que lavar la herida porque si no se puede infectar. El curita lo único que hace es tapar y ya, y tenemos que quitar y volver a poner un curita. En la terapia es lo mismo. Va la gente al gimnasio o se pone a trabajar excesivamente para no tener presente el trauma, el dolor, el sufrimiento. Y vamos a hablar de, no, no quiero hablar porque yo tengo que trabajar y eso no me tiene que responsabilizar. Es lo mismo, es ponerse el curita y no querer ver la herida. ¿Cuánto tiempo? Mira, aunque hay algunos autores que definen que un proceso de duelo puede durar desde 6 meses hasta 2 años, hay otros que dicen que cada persona vive su duelo a su tiempo y no podemos definir como que un estándar aplicable de forma universal. Pero hay otra cosa que debemos de tomar en cuenta y en la cual la gente suele confundirse con mucha frecuencia. Un duelo y una depresión no son sinónimos, ¿sí?
¿Un duelo mal trabajado puede llevar a una depresión? Sí. Pero repito, un duelo por sí mismo no es una depresión. ¿Cuándo podemos decir que ya hay problemas? Cuando la persona tiene síntomas depresivos que son evidentes y se cumple sobre todo el criterio del tiempo, que hay criterios que son muy específicos según la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11 y el DSM en su versión 5, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, ya hubo un episodio depresivo mayor y excede los 2 meses, o hubo 2 episodios anteriores, bla, bla, bla. Pero en el caso de una depresión, los síntomas son muy evidentes. Ahí sí tendríamos que actuar y decir, ya esto es mucho. Pero una persona que está triste no necesariamente es una persona deprimida. Alguien que se acuerda de la persona y llora cuando se acuerda, bueno, ahí en los criterios dice, siempre y cuando pues no haya una pérdida inmediata de un ser querido, pues no lo podemos considerar una depresión, ¿no? Es eso lo que tenemos que ir tomando en cuenta como para Órale. decir, ya se tardó, no se tardó, es un duelo, es depresión. En esas cuestiones se tiene que tener mucho cuidado, pero en ambos casos, sea duelo o sea depresión, lo ideal es que haya acompañamiento psicológico. Oye, entonces no se puede superar un duelo por su cuenta. Claro que sí. Tenemos un hardware y un software, o sea, me refiero al cuerpo y a la mente humana, que bajo condiciones normales nos permiten superarlo. Pero en este mundo, ¿cuáles son las condiciones normales en esta época, no? Claro. La verdad es que la mayoría lo vamos a requerir. Pero sí se puede. Incluso, fíjate, yo cuando, tiempo después de que murió mi mamá, el indicador muy padre de que superé esa pérdida, al menos de forma parcial, fue que tuve un sueño. Creo que ya lo había relatado Sí, por sí, aquí, ¿no? sí. En el que me pude despedir a través de ese sueño de mi mamá. Se acomodaron ciertas cosas en ese momento, pero hubo otras que tuve que trabajar en mi proceso terapéutico ya más adelante, ¿no? Porque cuando mi mamá muere, pues yo tenía 13, cuando tuve ese sueño a lo mejor tendría unos 15 años y yo empiezo a ir a terapia cuando estaba estudiando la licenciatura. Estoy hablando por ahí de quinto semestre, como a los 21 años. O sea, 6 años después yo seguía trabajando cosas que tenían que ver con el duelo de mi mamá, pero a los 15, o sea, pude resolver cosas que en ese momento necesitaba resolver y no necesariamente se convirtió en algo, me convertí en una persona disfuncional, ¿no? Tenemos herramientas para superarlo en condiciones normales, pero lo ideal es que alguien Me te encantó tu ejemplo que das de la herida física, o llamémosle infección, te infecta la garganta y pues igual te curas porque tienes sistema inmune, ¿no? Pero igual y no, y se empeora Ajá. muy cabrón. Entonces yo creo que con la salud mental es igual, o sea, puedes tener algo que igual y pues igual se te cura, pero igual y se agrava de Ujú, una manera que ni te imaginas, ¿verdad? Entonces digamos que es normal, perfectamente normal estar triste, ujú, pero una vez pasado cierto tiempo y exhibidas ciertas características, ya hay que tener cuidado. ujú. Órale, Exactamente. súper bien. Y pues sí se puede salir de esto, o sea, sí podemos volver a disfrutar la Navidad, como cerré en el capítulo del libro que yo de veras les recomiendo mucho que lo lean, no porque lo haya escrito yo, sino porque es un trabajo colaborativo. Este, Ahora te toca a ti, si ya no está el alma de la fiesta, ¿por qué no tratas de hacerlo tú? Si antes vivías las Navidades en familia, ¿por qué no te permites ahora hacer algo nuevo? Pasarla con los amigos, pasarla de viaje, pasarla con otras personas. Y sobre todo, si tienes hijos, ahora te toca a ti construir ese ambiente del que tanto te acuerdas tú cuando eras niño y que ahora ya no tienes. Ahora sí es tu responsabilidad construirlo. Te toca a ti. Eso es lo maravilloso de la vida, que precisamente todos, queramos o no, como especie, nos estamos esforzando para sobrevivir.
No nada más mi caso Alejandro Monreal, no nada más tu caso fulanito de tal, sino a final de cuentas, como humanidad, la especie va a seguir esforzando por perpetuarse. Puedes colaborar con eso. A final de cuentas, decía Víctor Frankl que no es cierto que tenemos que, no es nuestra obligación darle sentido a nuestra vida, sino que nosotros nos encontramos o descubrimos el sentido de nuestra vida. Entonces, para descubrirlo, lo que tienes que hacer es mostrar disposición. Ábrete. A lo mejor algo te está diciendo tu abuela que ya no está y no la estás escuchando. Quizás, ¿no? Ahí fue. ¿Preguntas, Marco? ¿O ya no hay nadie? No, fíjate que no. Pero no, se me hizo muy, muy interesante la plática, lo que compartes y creo que le sirve mucho, le puede servir mucho a la gente para darse un norte de cuándo actuar, cómo actuar, acercarse a su terapeuta de preferencia. Ya aparecieron por ahí los números en pantalla varias veces para que Gracias. se comuniquen. Entonces, a todo dar el programa. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Este es el programa antes de Navidad, que esta víspera, la Nochebuena, cenen muy rico, reciban muchos regalos, tomen con moderación, no truenen cohetes, por favor, porque tengo perros y gatos. Este, y abrácense, porque por ahí en el libro hay otra nota que se llama El mejor regalo es el tiempo. Entonces, chéquenlo bien, cuídense mucho y nos vemos en el último programa del año que es el próximo miércoles 27 de diciembre. Soy Alejandro Monreal, esto es Believing, tú ya nos conoces, Psicología en Evolución.